a todos. Veo que hay acompañantes también. Bienvenidos a los acompañantes. Y como ha dicho José Luis, es la última conferencia que me toca de este curso. Y para mí, por lo menos, en mi caso, la considero la más importante de todas. Ya sabéis que hemos hablado de management, de estrategia, de liderazgo, etcétera, pero para mí esto es lo más importante, por la trascendencia que tiene y porque además siento un especial afecto por el tema, lo cual no significa nada. Es decir, que quiero decir con esto que dime de qué hablas y te diré de qué careces, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me ha interesado mucho, me sigue interesando y bueno, cuando José Luis me comunica que estoy enormemente responsabilizado, es decir, que empiezo a pensar, a reflexionar, a leer, a que le dedico muchas horas, mucha reflexión y me encanta la posibilidad y agradezco a la organización que me dé esta opción para comunicar unas cuantas ideas. Bueno, el título de la charla es Ética empresarial, fuera pone Ética en el management. Ética en el management es un título un poco más general, porque incluye no solamente la empresa, sino otras organizaciones de cualquier tipo, pero bueno, todos nos entendemos, ética empresarial, ética en el management, y mi programa a lo largo de esta hora será, primero, filosofar un poco, me vais a perdonar, porque claro, el tema es de calao, no es un tema que se pueda tratar a la ligera, es un tema de mucho calao y yo le voy a echar un poco de filosofía, no barata, desde luego, filosofía de nivel, para luego ir descendiendo al terreno de la práctica y al terreno de la empresa y al terreno de la realidad, muy peus a terra, como dicen los catalanes, para finalizar con una visión pragmática y realista de lo que son las cosas de la ética en el mundo de la empresa. Voy a comenzar esta presentación en tono, no lo veáis como tono pesimista, sino realista, y he elegido para empezar esta charla dos frases, una de ellas está a continuación y la pondré, que es más demoledora todavía que la primera, y la primera es una frase que he tomado de un discurso de enero de 1991, 1 de enero de 1991, del gran estadista checo Václav Havel. No lo digo yo, lo dice él y yo también. Es decir, que tampoco nos escondemos, pero Václav Havel lo dice así en su... Y para demostrarlo, pues vale la siguiente transparencia, que es: la historia de la ética es un triste cuento de maravillosas ideas que nadie puede poner en práctica. Esto está tomado de un bestseller, ahora que está muy de moda, de Yuval Noah Harari, que ha publicado 2 libros, uno que se llama Sapiens, dedicado al Homo sapiens, y otro que se llama, un segundo libro que se titula Homo Deus, en el cual pretende demostrar que el Homo va a llegar a ser Dios. Cosas de Yuval Noah Harari. En cualquier caso, esta es la visión optimista que tiene el susodicho bestseller, y a lo largo de mis disquisiciones más o menos filosóficas de principio, pues yo haré mi planteamiento. Creo que hay, como dice Václav Havel, un gran debate, estamos metidos en un gran debate, pero no solamente sobre la ética empresarial, sino sobre la vida en general, etcétera, y que estamos metidos en un gran debate entre el utilitarismo y los valores. Eso es lo que hoy día se plantea encima de la mesa, queramos o no. Ese es el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a filosofar un poco sobre eso antes de entrar en territorios más concretos, más prácticos que he vivido, puesto que he estado 28 años en el mundo de la empresa privada, lo cual, pues, con unas vivencias además fantásticas, muy interesantes. Bueno, pues esta es la cuestión, ¿no? Esta es la cuestión. Y lo que no cabe la menor duda, he introducido esta idea también, es que, bueno, podemos ser pesimistas como Václav Havel, pero lo que no cabe la menor duda es que el progreso de la humanidad es brutal, o sea, es tremendo.
Y hay un libro que también es un bestseller, que se llama, no está traducido, se llama Progreso, escrito por un sueco, que se llama Johan Norberg, en 2016, muy reciente, en donde demuestra punto por punto, en 9 puntos, el avance exponencial de la humanidad en todos los aspectos, desde la alimentación hasta la igualdad, la libertad, la alfabetización, todo. Y lo demuestra con cifras, con números, con cifras, con datos, y es exponencial. En los últimos 100, 150 años esto ha sido tremendo. Y yo comentaba con un amigo ayer, un profesor que fue de esta universidad, que sigue siendo emérito, pero que fue de estos másteres de José Antonio González, y él decía, con mucha más visión que yo, bueno, y lo que va a progresar en los próximos años, es decir, que esto no para aquí, el progreso no sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no? Entonces, me pareció curioso que el señor Norberg, después de una exposición detalladísima y puntual y llena de datos sobre el progreso enorme de la humanidad en todos los aspectos, plantea esta pregunta: ¿y por qué no sois felices? Es decir, que todo esto sirve, y lo plantea así, ¿y por qué no sois felices si todo esto va tan bien, si todo esto va de maravilla, ¿no? Y va de maravilla. Yo no puedo contestar esa pregunta de por qué no sois felices y por qué ese progreso inmenso pues realmente no se acaba de traducir en una situación de satisfacción. Es difícil de contestar, y ni él mismo tampoco se atreve a contestar a la pregunta que se plantea. Pero bueno, hay que reconocer esto. O sea, hay problemas, como plantea Václav Havel. Estamos en un entorno moralmente contaminado. No hay duda de ninguna clase. No escondamos la cabeza bajo la ala. Es así. Ese es el tema que tenemos encima de la mesa. Pero también es cierto que en ese entorno pues, hemos progresado de una forma exponencial, no cabe la menor duda. Entonces, he metido también esta transparencia basándome en Ortega y Gasset, porque no solamente en estos cursos, sino en otros cursos, en otras materias, en otros temas, casi siempre, se nos plantea el punto de vista de decir, bueno, este es su punto de vista, pero usted es un individuo y esto es una cosa muy personal, ¿no? O sea, esto es lo que usted opina, pero vamos, aparte que es viejo, que es otra cosa que se nos achaca también, injustamente, porque no habría más que meterse en la pista de tenis conmigo para ver que todavía puedo lanzar unos reveses paralelos cortados que hacen un daño tremendo, ¿no? Pero es que es una cosa individual, ¿no? Bueno, esta opinión de un señor, de un chiflao, que por ahí. Bueno, pues el señor Ortega y Gasset, que era un pensador bastante importante, por no decir importantísimo, pues emite esta gran verdad que a mí me encantó. Es decir, que cada vida es un punto de vista sobre el universo, cada vida. Cada uno tenemos un punto de vista. Cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos un punto de vista, sobre todo, sobre la vida, sobre la muerte, absolutamente sobre todo, ¿no? Y cada persona es un órgano insustituible para la conquista de la verdad. Entonces yo con esto me atrevo con todo, ¿no? Con la frase de Ortega me atrevo con todo, ¿no? Ortega es un autor que he rescatado de mi librería. He hecho recientemente limpieza para mandar libros al trastero, ya que nadie los quiere. Y unos cuantos libros que han quedado allí han sido los libros de Ortega, que eran de mis padres. También ha quedado un libro al que me referiré más tarde, de un premio Nobel de Física, de Louis de Broglie, sobre Matter and Light, la materia y la luz. Y el primer libro que utilicé en el primer curso de management que recibí en mi vida, de Dale Carnegie se llamaba entonces el curso, por un profesor, por Carlos Moreno. Y esos 3 estarán ahí hasta que me muera. O sea, el resto pues irán cambiando y tal, porque todos los años soy un lector infatigable, y todos los años emigrarán muchos al trastero, pero esos 3 siempre estarán ahí. Esos 3 siempre estarán ahí. Uno de ellos porque me enseñó a ser directivo, el Dale Carnegie, de Carlos Moreno. Otro de ellos por el de Louis de Broglie, por razones que ahora os comentaré. Y Ortega y Gasset, porque leer a Ortega y Gasset
es una obligación, vamos. Es una obligación. Si leyésemos a Ortega y Gasset 10 o 15 minutos todos los días, seríamos personas con más criterio. Entonces esto está tomado de Ortega, y Ortega me anima, a mí y a todos, a tener un punto de vista individual que es tan valioso como puede ser el punto individual, el punto de todo el resto de la humanidad. Así, mi mujer diría, qué chuleta eres. Pero esta es la cuestión. Entrando en el debate filosófico, empezando con él, también tomado de Ortega, es curioso porque este planteamiento de las dimensiones de la vida lo he visto en algunas obras, lo he leído en algún artículo reciente, pero el que lo planteó por primera vez fue Ortega, en un ensayo que se llama El tema de nuestro tiempo, en 1938. De manera que estos copiones que le han copiado esta dimensión, este planteamiento de las dimensiones de la vida, se lo han copiado a Ortega sin decirlo. Se lo han copiado porque él fue el que planteó esta situación de que nos debatimos a nivel individual entre la búsqueda de la verdad a través de la razón, la búsqueda de la bondad a través de la ética y la búsqueda de la belleza a través del arte. Y otro autor que menciono aquí, y el cual también os recomiendo vivamente, que es el más grande filósofo de la ética de actual, vivo, que está dando conferencias, es profesor emérito de filosofía de la Universidad Complutense, que es López Quintás, que es el número uno en temas de ética, de filosofía de la ética, y que introduce la justicia en la ecuación como otro elemento más, ¿no? Yo traigo a colación esta reflexión filosófica, primero porque me parece genial, y segundo porque he destacado, como veis, en negrita, la palabra verdad, que es lo que realmente a mí me subyuga de todo este asunto. La búsqueda de la verdad, pero no solo de la verdad científica, sino de la verdad. Hay una verdad en todo. Hay una verdad en todo. Hay una verdad en la gestión. Hay una verdad en la vida. Hay una verdad. Y la búsqueda de la verdad es la que nos inquieta y al científico, pues, buscando las profundas verdades de la ciencia, de la realidad y tal. La verdad también nos lleva a la bondad, es decir, que no están aislados ambas cosas, sino al contrario, íntimamente unidos. La verdad y la bondad son la misma cosa. Son la misma cosa. No se pueden separar. La belleza, el arte también. Incluso hay algún autor que ahora mencionaré que introduce elementos de belleza en la gestión. Yo no lo veo tan claro. Eso francamente, yo no lo veo tan claro en absoluto. Pero bueno, se trata de esa manera. Entonces, esta reflexión original de José Ortega, complementada por López Quintás, me hace poner en negrita la palabra verdad. Y para mí esa es la clave. Y además es la clave del debate que tenemos hoy día encima de la mesa. Hoy día y desde hace muchos años. ¿Dónde está la verdad? No está en ningún sitio. Bueno, pues mire usted, no estará en ningún sitio, pero yo voy a buscarla. Esas son las dos. Es el gran debate, ¿no?, que se nos plantea en nuestros días y que nos tiene en un mundo moralmente contaminado. De manera que, verdad, que es razón, que es ética, que a veces es belleza, etcétera, ¿no? La verdad. Ese es mi punto de apoyo. Está claro, ¿no? Bien, y he vuelto a elegir, como veis, he leído bastante este año. Hay otro bestseller que no recomiendo, es un ladrillo, no dice gran cosa, Theodor Zeldin, pero he extraído del libro una frase que dice: la verdad es ahora un diamante. Y lo traigo a colación por eso, porque la verdad es ahora un diamante. La verdad parece que ha perdido mucha vigencia, no está de moda. La verdad no está de moda. La verdad es un diamante, dice Theodor Zeldin, y yo me uno a él. La verdad es un diamante que hay que buscar con más
con más interés que nunca, ¿no?, la verdad. Y en cuanto al contraste entre ciencia, razón, búsqueda de esa verdad científica, quien está hablando de eso está hablando de la verdad científica, y la búsqueda de la bondad a través de la ética, pues parece que la ciencia, es otra de los grandes debates, pues la razón se opone a la ética. Ética y razón son cosas opuestas. La búsqueda de la verdad, cuanto más nos acercamos a la verdad, más nos apartamos de la ética. Cuanto más nos aproximamos a la ética, a la bondad, nos apartamos de la ciencia. Bueno, pues no es un debate artificial, no es así. El señor Pasteur decía algo como esto, tan interesante, ¿no? Poca ciencia nos aparta de Dios. Efectivamente, la ignorancia nos aparta completamente de las verdades, A medida que vamos añadiendo ciencia, nos vamos acercando. Mucha ciencia nos devuelve a él, de Pasteur, de manera que la ciencia nos lleva hacia la verdad, ¿no? Pero ¿qué verdad? No solamente la verdad científica. Aparte de que los que seáis aficionados a lo que está ahora muy de moda, por cierto, de repente se ha puesto de moda, que es la mecánica cuántica. De repente se habla de física cuántica y de mecánica cuántica que nadie sabe lo que es, pero se habla mucho de ello, ¿no? Se ha puesto muy de moda. Pues si profundizas un poquito en ello, te das cuenta de que la mecánica cuántica y la física moderna y la cosmología está planteando temas de mucho trasfondo, de mucho fondo, pero de muchísimo fondo. O sea, no es solamente el Big Bang, o la teoría de partículas. No, cuidado. Eso de que observando un fenómeno lo cambiemos. Yo me río mucho tengo un nieto muy inteligente, muy listo, tiene 10 años, y cuando comemos, le digo, hasta que no mires la tortilla de patata, no te puedes comer la tortilla de patata, porque la tortilla de patata no existe. Tienes que colapsar la función de onda, que es lo que dicen los físicos. Y el chaval se muere de risa, claro. Pero claro, todas esas cosas, igual que mis discusiones con mi hija, tengo una hija que es médico y que tengo que decir aquí, no se lo digáis, pero tengo que decir aquí que la estoy convirtiendo, estoy ganando la batalla. Porque como buen médico era muy materialista, terrible, opinaba que somos una máquina y punto. Yo he tenido unas discusiones con ella verdaderamente tremendas, ¿no? Siempre con amor, ¿no? Pero, bueno, el Big Bang, ¿no? No, es que el Big Bang, oye hija, ¿y antes qué? ¿Qué pasaba antes del Big Bang? No, eso no lo sé. Bueno, pues a eso estamos, a eso estamos. De manera que entre el colapso de la función de onda y el Big Bang, pues la voy le estoy ganando la partida, lo noto, le estoy ganando la partida, poco a poco, este excelente médico está dándose cuenta de que cuando trata a un enfermo no está tratando a una máquina, está tratando a una persona. Y eso ha sido mi labor. Eso ha sido mi labor. De manera que mucha ciencia nos devuelve a la verdad, nos devuelve a Dios. Creamos en Él o no. Y otra cosa que me pareció muy interesante en este gran debate, la razón, la verdad, la ciencia es una cosa, es la verdad, la ética es otra cosa, la bondad son... ¿no? ¿Qué va a ser otra cosa? Si es lo mismo. Esta frase del libro que os decía que se morirá conmigo, de Louis de Broglie, Nobel de Física 1927, que se llama Matter and Light, la materia y la luz, y que dice en el libro: la ciencia suscita nuestra admiración porque es uno de los grandes trabajos del espíritu humano. Tremendo. Es un trabajo del espíritu. Ante este gran debate, este premio Nobel de Física dice: la ciencia es un gran trabajo del espíritu humano. Y este libro, que conservo y que conservaré, tiene también su historia, porque me lo regaló un amigo mío, muy amigo, íntimo amigo, cuando teníamos 16, 17 años, y luego llegó a ser
gran matemático, profesor de matemáticas, catedrático de matemáticas de la Universidad de Salamanca, y me lo regaló él, y está dedicado, y este era un individuo, era un chico, nos sentábamos a jugar al ajedrez, y en 5 jugadas me daba mate, pero vamos, en 5 jugadas. Era un fenómeno de las matemáticas, tenía una visión que yo no tenía, evidentemente, y me miraba conmiserativamente, como diciéndome, Fernando, eres un petardo en el ajedrez. Pero luego íbamos a la pista de tenis, él era un gran aficionado al tenis, yo también, y le metía 6-0, 6-0, y le miraba a él y le decía, Chiqui, eres un petardo. De manera que cada uno tenía sus petardadas en unos ámbitos o en otros ámbitos. Bueno, pues Chiqui me dedicó este libro, Matter and Light, que es una exposición de las teorías de Louis de Broglie, uno de los grandes físicos de la historia. Uno de los grandes físicos de la historia. Matter and Light. Está el libro amarillento por el tiempo, y ahí estará toda mi vida porque me recuerda las partidas de ajedrez con Chiqui y las palizas que le pegaba al tenis. Me vengaba luego en la cancha y le pegaba una gran paliza. Pero lo importante es lo que decía de Broglie, científico, puro y duro. Es un gran trabajo del espíritu humano, y con más opiniones, creo que hay alguna más aquí, sí, esta me encanta, nos mira penetrantemente Tolstoy y nos suelta esta cosa tan contundente, ¿no? La razón no me ha enseñado nada, todo lo que yo sé me lo ha dado el corazón. Siempre estamos un poco en las mismas. Incluso, si habéis leído el libro sobre inteligencia emocional, creo que es de Goleman, pues plantea que de dónde sale el razonamiento. Y ahora están averiguando cosas muy interesantes con las pruebas más científicas que se realizan hoy día, poniendo electrodos en el cerebro y tal, a ver de dónde sale la inteligencia, de dónde sale la creatividad, dónde está. Y entonces, bueno, pues Goleman opina que lo que dispara el razonamiento del córtex prefrontal, pues está en el fondo de nuestro cerebro, ¿no? En la parte más profunda, de donde están las pasiones, los sentimientos, los valores, que ahí se dispara, y luego ya entra en acción el córtex prefrontal y empieza a razonar, ¿no? Entonces, bueno, este es el punto de vista de Goleman. Ahora hay otros que dicen que no, que la cosa empieza en el córtex. Bueno, bien, estamos siempre en las mismas. ¿De dónde está? ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Esa es la cuestión. Entonces Tolstoy dice que en el corazón. Y este es por fin llegábamos a lo que os decía antes, al gran debate de nuestros días, a lo que le hace decir a Václav Havel, vivimos en un mundo moralmente contaminado. Y el gran debate es este: relativismo, pragmatismo, utilitarismo, pensamiento único, o valores, o principios. Y ahí está el tema. No le demos muchas más vueltas. Está ahí. ¿El fin justifica los medios? Bueno, ¿qué medios, qué fines? Cada medio es un fin en sí mismo y hay que examinarlo con mucho cuidado, porque si os dais cuenta, oye, cualquiera puede inventarse un fin magnífico para hacer la mayor burrada. Y la historia es abundante en eso, ¿eh? No, yo es que estaba mirando al futuro, sí, bueno, estaba mirando al futuro y masacrando a las multitudes. Pues mire menos al futuro y haga las cosas mejor, ¿no? O sea, que menos cuento, en definitiva. Hablando ya en plan más, menos riguroso, menos cuento. Menos mirar al futuro y más ver lo que se está haciendo en el corto y en el medio plazo, que eso es lo que realmente vale. Pero este es el debate. Relativismo, pragmatismo, y no solamente, en mi opinión, está ganando la parte de arriba. Por eso estamos en un mundo moralmente contaminado. ¿Es bueno? Hombre, desde el punto de vista material, hemos progresado de manera exponencial, como exponía en una de las primeras transparencias, ¿no? Eso está claro. Desde el punto de vista material, no hay duda. Ahora, ¿a dónde nos lleva? No seamos súper optimistas. Yo pertenezco
a una generación que vivió el estar al borde del colapso mundial, al borde del problema de los misiles de Cuba. Yo viví aquello, y yo y mi generación, ¿no? Ya me enteraba de las cosas porque tenía 22 años, 22, 23 años, ya me enteraba de todo. Y sabía, bueno, estamos a punto de desaparecer. Porque si los barcos rusos pasaban una línea, el señor Kennedy decía que disparaba los misiles. Y si el señor Kennedy dispara los misiles, el señor Khrushchev dispara los suyos, y hoy día no estamos aquí. De manera que, efectivamente, la ciencia nos ha llevado a descubrir cosas increíbles, entre otras la bomba atómica. Y las herramientas informáticas son maravillosas, pero no sé si alguno de vosotros es un hacker. No lo sé. Pero vamos, yo tengo noticias, bueno, tenemos todos noticias de los problemas que hay con la informática a nivel mundial, y yo tengo noticias de antes de ayer, de que una empresa de nivel mundial, que no voy a mencionar, por supuesto, lleva 48 horas paralizada por un virus, y le están pidiendo una mordida si quieren retirar el virus. Una empresa de nivel mundial. Y están aterrorizados, trastornados. 2 días paralizados por un virus. O sea, que no seamos tan vanidosos, tan orgullosos de nuestra tecnología, porque pasan cosas que son muy negativas con la tecnología. Yo he vivido ahí, me acuerdo perfectamente que los barcos pasan la línea, que no pasan la línea, que tal, que cual, y milagrosamente pues, dieron la vuelta y aquello de alguna manera se arregló, ¿no? Pero se arregló de milagro, vamos, de milagro, porque las herramientas que ya existían entonces habrían provocado el holocausto nuclear, que se llamaba, ¿no? El holocausto nuclear. Seguro, no estaríamos aquí ninguno para vivirlo, ¿no? Pero este es el gran... Y, bueno, descendiendo un poco más, pues, ¿qué valores? Me preguntaban a veces, en una conferencia me preguntaban, ¿qué valores? Pues, hombre, hay una ristra de valores que se pueden estudiar, que se pueden... Y hay quien nos ha estudiado todos, los grandes valores. Entre todos ellos no veo el valor de la verdad, no lo veo, pero bueno, ahí está. Y hay un montón de valores, un montón de ellos. Y luego no he podido evitar la tentación de poner a la derecha los grandes valores del espíritu que estudiábamos en el catecismo de nuestros días, ¿no? Justicia, prudencia, fortaleza y templanza. De manera que, ¿qué valores? Pues un montón de ellos. Entre ellos, la verdad, que los expertos, porque esto está tomado de un experto, de López Quintás concretamente, que la próxima vez que hable con él, pues es un tío encantador, le diré, oye, te has olvidado de la verdad, en tus estudios, en tus trabajos, échale un vistazo, ¿no? al valor de la verdad. Yo os decía que estamos los partidarios de la verdad y de los valores, estamos perdiendo la partida. Así de claro. Cuando se leen cosas de estas, pues se ve que, aparte de otras cosas que leemos y que vemos, se ve que estamos perdiendo la partida. O sea, somos perdedores en esta partida. Pero yo confío en que no perdedores siempre. Estamos perdiendo algunas batallas y al final ganaremos la guerra, ¿no? La verdad, en política, bueno, podría haber dicho en lo que sea. La verdad no existe. ¡Hala! Toma castañas. Los políticos deben, vamos a poner los gestores. Lo pongo exactamente como lo pone ella. Deben buscar en cada caso lo que sea más justo y conveniente. Bueno, ¿y quién decide lo que es más justo y más conveniente? Qué bien, qué bueno. Aquí menciono, porque ahora se lleva mucho esto de entre comillas ni entre nada. Lo que dice esta señora, que entre comillas ni que nada. Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. Le he oído varias conferencias y he leído bastantes artículos y algún libro. Y siempre he tenido la tentación de llamarle y decirle, Adela, no puedo estar más en desacuerdo contigo.
señora catedrática. Vamos, es que tú eres blanco y yo soy negro. Todo lo que dices me parece monstruoso, pero lo dice. Y no solamente lo dice, sino lo dice desde una cátedra. Lo dice desde una cátedra. No existe nada. Lo que parezca más justo y conveniente. ¿Y quién decide qué es lo más justo y lo más conveniente? Claro. Y antes de entrar en el detalle, para mí una versión es el mundo en el que vivimos, la verdad, la ética, la bondad, la belleza, la justicia. Bien, esa es una versión. Pero a mí me parece que hay otra versión tan aguda como esa o más del profesor López Quintás, reflejada en un libro que os recomiendo, desde luego, que se llama Descubrir la grandeza de la vida, de Alfonso López Quintás, publicado en 2011. Él ha inventado, es el inventor de una versión de los niveles en el que podemos vivir. Él ha inventado la versión de los niveles y piensa que vivimos o podemos vivir en varios niveles. En un nivel ultramaterialista, en el que el ser humano es un mero instrumento productivo. Bueno, y eso está ahí, ¿eh? A ver en cuántos sitios se considera al ser humano un puro instrumento productivo. En muchísimos. Para López Quintás es el nivel básico. El 1, lo llama él. El nivel 1. En ese nivel, el ser humano es un mero instrumento productivo y, como decía el gran Gila, un violín es un trozo de madera con pelos. O sea, eso es lo que es un violín, un trozo de madera con pelos. Ahora, afine usted eso, déselo a un músico que sepa tocar, ¿y qué sale de ahí? Algo absolutamente sublime. ¿Verdad? Que el trozo de madera con pelos es capaz de subir en manos de un ser humano un nivel y ponerse a un nivel absolutamente superior. Todo se puede poner a un nivel superior. En la gestión de recursos humanos, en la cual he estado directamente durante 11 años, puedes utilizar el ser humano como un mero instrumento productivo, pero también lo puedes utilizar como una gestión de personas. Lo primero que yo hice cuando me incorporé al departamento de personal fue quitar la expresión recursos humanos, porque los humanos no somos recursos, somos personas. Como personas debemos de ser tratados, y no hay tutía. Entonces, cuidado con esto. Nivel 1 para López Quintás. El ser humano no es un instrumento. El ser humano está en otro, se puede vivir en otro nivel. Y en el mundo de la gestión y de la gestión de personas en la empresa, por supuesto que se puede plantear a las personas como personas. Incluso en los momentos más duros, difíciles. En los momentos en los que hay que reducir personal, tomar las decisiones más ingratas. Claro que se puede tratar a la gente como personas, por supuesto, con compasión. Con compasión. Yo recuerdo muchas anécdotas de la gestión de personas, muchísimas, en la que una vez tuvimos que prescindir de un director de sucursal y, con razón, por supuesto, y vino a despedirse a la empresa, entró en mi despacho, como yo era director de personas, de recursos humanos. En aquellos momentos, pues bueno, se despidió, se venía a despedir de mí y tal. Y bueno, pues estaba triste, lógicamente, apenado, había sido una decisión dura. Y bueno, pues lógicamente le invité a sentarse, invité a un par de compañeros de la alta dirección a venir a charlar un rato con él sobre todo, pedí un café y unas pastas a los servicios de la empresa para poder tomar unos cafés y unas pastas allí. Estuvimos pues, como un par de horas hablando. Al terminar, pues, este hombre se levantó, se despidió, nos dio la mano a todos y dijo, bueno, me habéis despedido, pero me habéis tratado como una persona. Todo se puede, hasta las cosas más difíciles, se pueden tratar y se pueden hacer con auténtica humanidad. Alguien se estará preguntando, ¿usted es un humanista empresarial? Y mi respuesta, sí. Sí. Y con unos resultados
estupendos, que es donde voy a ir después. Pues bueno, ¿habrá hecho usted quebrar la empresa? No, perdone. De eso nada, todo lo contrario. Todo lo contrario. Generalmente los que hacen quebrar las empresas o las cajas o todas esas cosas que quiebran ahora tanto, pues no han tratado a las personas como personas. Entonces, y ya finalmente en el nivel 3 López Quintas nos dice, es que puede ser una fuente de creatividad. No solamente, sino una fuente de creatividad. La creatividad es ese pedazo de madera con pelos puesto en manos de un violinista, es un ente creativo. Es un ente creativo. Yo no habéis tenido la oportunidad, pero yo creo que José Luis se acordará. Yo creo que la sesión mejor que he dado de estrategia empresarial fue hace 3 años o 4, cuando dimos un concierto de violín acompañado a cajón. El cajón, ya sabéis que se toca así, Había un chaval colombiano que tocaba el cajón y yo tocaba un poquito el violín y preparamos un pequeño concierto y les dimos en la última sesión a los alumnos de estrategia un concierto de cajón y violín. Y bueno, fue un exitazo y solo se acuerdan de eso. Ya he visto a alguno 3 o 4 años después. De estrategia no se acuerdan de nada, pero del concierto de violín y cajón, de eso fue extraordinario. Lo grabaron, lo mandaron a todos los lados. ¿Y esto por qué? Pues esto es porque estábamos ante una cosa profundamente humana, ¿no? O sea, yo tocaba el violín fatal, él tocaba el cajón fatal. Pero aquello resultó divertidísimo y resultó estupendo y humano. Es una fuente. Entonces, López Quintas pues, es un gran filósofo, ¿no? Y ha inventado este modelo. Yo os invito, luego, en esta bibliografía que estoy dando al hilo de la conferencia, a comprar este libro en Amazon. Descubrir la grandeza de la vida, donde López Quintas plantea los distintos niveles. Va hasta el 10, O sea, lo que pasa es que a partir del 5, va en negativo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, hasta llegar al 0. Pero es un grandísimo libro y plantea una visión muy original. Es que efectivamente podemos vivir en distintos niveles en la vida. Es verdad, es verdad. Hay días en los que uno termina el día y piensa, bueno, pues, ¿qué ha sido de mí hoy? Pues hoy he vivido en nivel 1 todo el día. Pues soy un miserable. Soy un desastre. Pues he vivido en el nivel 2, vaya, qué bien. O en el 3. Pero es verdad, podemos vivir en distintos niveles, ¿no? Como dice López Quintas. Y ahora vamos a descender un nivel, al nivel empresarial. Comienzo con esta transparencia de este vejete simpático, Peter Drucker, que ha sido el que más ha calado en la gestión de las empresas, con su libro fantástico, Tareas, Responsabilidades y Prácticas del Management, y que dice esto. Era un tipo profundo. Dice, el management está profundamente involucrado con aspectos morales, la naturaleza del ser humano, lo bueno y lo malo, el arte de captar las necesidades humanas y de aproximarse a la realidad, a la verdad. Es decir, hasta el management es un ejercicio de aproximación, de intento. Decía Jack Welch, que fue presidente ejecutivo de General Electric, y también ha escrito un libro interesante, decía en su libro, Jack Welch, lo que más le agradezco a mi madre es que me haya enseñado a ver la realidad de las cosas. La verdad, la realidad, es lo que más le agradezco, ¿no? Entonces, este señor, súper experto, que tiene un librote así de gordo, sobre management, dice, no, si es que aspectos morales, la naturaleza del ser humano, lo bueno y lo malo, ahí está la cuestión, ¿no? Bien, y os decía antes que en este planteamiento pues, se está retrocediendo mucho, se está perdiendo la batalla. Aquí hay algunos datos. El 70% de las compañías estudiadas por Kroll, muy conocido, un especialista en temas de seguridad, estaban afectadas por el fraude en el 2013 y ahora el 61%, cada vez más. Cada vez más, porque se ha convertido en un deporte muy favorito.
el fraude, la estafa, la mentira. Y el World Economic Forum del 18 de mayo de 2015 me hizo mucha gracia leer que había 30.000 páginas de sugerencias para Europa, para la Comisión Europea, y 60.000 para los Estados Unidos, con objeto de extremar el control sobre las entidades financieras y tener siempre un paraguas de los Estados para casos de catástrofe. Es decir, una burocracia bestial. Una burocracia bestial. Y hay un libro que, bueno, recomiendo más o menos, que se llama El cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb, donde somete a terrible crítica todos los sistemas de previsión basados en las matemáticas, basados en la estadística, basados en todo esto, y lo denomina el cisne negro, porque dice que eso sirve para ver todos los cisnes blancos. Pero de repente aparece un cisne negro y ese nunca lo tuvimos en cuenta. Y argumenta que los grandes cambios, las grandes cosas, siempre son un cisne negro. Siempre son un cisne negro, que no se nos pasaba ni por la imaginación. El cisne negro se llama, ¿no? Entonces, bueno, 30.000 páginas y tal, pero si luego te das cuenta de que con todo ese marasmo burocrático y jurídico pasan las cosas más absurdas. Es el cisne negro. ¿Para qué sirve todo eso? Decía Peter Drucker también, no lo he traído a colación, el que quiere controlarlo todo no controla nada. Lo decía Drucker también. El control del control del control. Pero si luego, ¿para qué sirve todos estos controles, todo este marasmo burocrático? Si luego se incumple, si luego no se hace nada de acuerdo con eso. Vamos, está muy de moda ahora, no quiero pronunciarme sobre ello, pero está tan de moda que el tema del Banco Popular, habéis leído todos, y no sé si habrá alguien aquí del Banco Popular. Si hay alguien, pues lo siento por él, porque ha perdido todas sus acciones. Entonces, bueno, que yo he estado en situaciones de OPAs y de contraopas, y de ser opado y opar, me lo sé de memoria, y me sé la legislación de memoria. Y la legislación dice, textualmente, que cuando se dan hechos relevantes que pueden alterar anormalmente la cotización de una acción, se interrumpe la cotización de la misma. Así de claro. ¿Por qué no se interrumpió la cotización de la acción? Alguna razón habría, desde luego, pero vamos, que muchas leyes, muchas cosas, al final se incumple todo, y 30.000 páginas. ¿Para qué sirve eso? Para que vivan los burócratas, que también tienen que vivir, es cierto, es cierto. De manera que 30.000 páginas, y luego viene un cisne negro y te cambia todo. Absolutamente todo. No habías tenido en cuenta que había cisnes negros, ¿no? Otro dato, la Comunidad Económica Europea tiene un departamento de vigilancia financiera dotado con más de 1.000 funcionarios. Y el comentario un poco cáustico, que dice que hay más que suficientes muestras de que dicho departamento no se entera de nada. Efectivamente, efectivamente. Si es que no consiste, no está ahí el problema. El problema está en cumplir lo que hay que cumplir, nada más. Es muy sencillo, como decía Jack Welch, no se compliquen la vida, las cosas son sencillas. Mi madre me enseñó que las cosas eran sencillas, que aprendiese a ver la realidad de las cosas, que no me perdiera en el marasmo, ¿no? Pero vamos, parece que la solución que se adopta ante esta crisis, que la hay, es más regulación, y más regulación, y más regulación. Yo asistí ayer, sin ir más lejos, a la presentación de un libro que se llama algo así como Derecho práctico para las reestructuraciones y las liquidaciones. Un libro que todos los abogados deben de leer, todos los que se dedican a lo que llaman el derecho concursal, que significa el derecho de los concursos de acreedores. Derecho concursal. Bueno, pues la presentación del libro, podéis imaginaros, los expertos en derecho concursal nos dieron una conferencia y tal, y yo pensaba, al hilo de sus... Digo, más regulaciones, más leyes, más, para nada. Al final viene el cisne negro y hace lo que... y nos sorprende a todos. De manera que la solución no está ahí. No está ahí. La solución está en aplicar la verdad.
las grandes verdades. Ahí está la solución. No está en crear leyes y leyes y leyes y leyes. Decía el presidente de la COE que asistió, que fue muy crítico, por cierto, decía, durante el periodo en que el gobierno ha estado en funciones, se han creado más de 400 leyes. Y decía, no puedo comprender cómo un gobierno en funciones crea 400 leyes. Vamos, es algo inaudito, es algo absolutamente inaudito. Bueno, pues porque hay gente que vive de eso, de crear burocracia y marasmo y legislación y no sé qué, y no sé cuánto. Ahora se está estudiando en la Comisión Europea, me decía mucha gracia porque surgió ayer también, como gran novedad, la creación de la responsabilidad sobre el gestor. El gestor sea responsable de los resultados. Me parece una gran idea, a la vista de lo visto, me parece una gran idea. Pero esa gran idea la tuvieron los americanos hace 15 años y la mencioné yo aquí, en esta misma aula, en la ley Sarbanes-Oxley del Senado de los Estados Unidos, que establece la responsabilidad de los gestores sobre los resultados y que ha llevado a Chirona a un montón de ellos. Bueno, pues 15 años después empezamos a pensar en ello. De manera que no está ahí, no está en el control, en el hipercontrol, en la jurisprudencia y tal. Pero luego, hoy día, yo le comentaba a mi mujer, hace 20 años la carrera de abogado era una carrera, bueno, bien, una carrera bien, pero con pocas salidas luego. No hagas abogado porque, hombre, es más o menos fácil, más fácil que ingeniería, pero vamos, no te va a dar mucha solución. Hoy día, vamos, yo es lo primero que le voy a aconsejar a mis nietos, haz abogado, porque los bufetes se tienen que estar forrando. Y con las más regulaciones y más legislación y más que está saliendo, vamos, se van a poner las botas y van a necesitar más abogados y más abogados. Hoy día es una carrera brillante. Hay que ser abogado. Hay que ser abogado. No hay que ser ingeniero de caminos ni de telecomunicación. Hay que ser abogado. Es lo que se lleva y lo que se va a llevarse por este camino, ¿no? La cuestión es defenderse de un tiburón que es la corrupción profunda, ¿no? Que nos ataca continuamente y no sabemos qué hacer para defendernos de él. Y creamos legislación y creamos normas que continuamente se están violando, ¿no? No puedo evitar el mencionar estas dos definiciones tan buenas de práctica corrupta y de práctica fraudulenta, hablando de corrupción. Ofrecimiento, entrega, recepción o solicitud directa o indirecta de cualquier cosa de valor para influenciar inadecuadamente las acciones de la otra parte. Es decir, que esa pregunta que también se plantea muchas veces, ¿quién es el corrupto? ¿El que pide o el que entrega? Pues ahí lo tenéis, los dos. Los dos. Es tan corrupto el que pide, el que coacciona, como el que se deja coaccionar. Así de claro. Y después, práctica fraudulenta, acto o omisión, incluida la intoxicación, que consciente o inconscientemente engaña o pretende engañar a una parte para obtener un beneficio financiero u otro, es decir, mentir, engañar, intoxicar, etcétera, etcétera. Esto es el mundo moralmente contaminado que menciona Václav Havel. Pero, ¿en qué mundo en qué mundo has vivido tú? ¿Pero dónde has vivido? Bueno, pues yo he vivido en un mundo de una empresa que demuestra año tras año, como habrá otras, estoy seguro, que haciendo las cosas bien, con un dintel ético elevado, se puede ser líder absoluto y total en el mercado, obtener unos beneficios formidables y trabajar pues muy a gusto y muy felices, casi todos, muchos. Ahí he vivido yo. Y como según Ortega tengo derecho a manifestarme, pues me manifiesto. Eso existe. Yo he vivido ahí. He tenido la suerte de vivir en Caterpillar Tractor Company, empresa americana, líder absoluta en el mercado de maquinaria de movimiento de tierras, y que, algunos datos, es una de las empresas más rentables, supera en rentabilidad a las 500 de Standard & Poor's,
Y luego, en la lista de 50 más admiradas de la revista Fortune, año tras año, este año 16, el año 16 también, yo siempre cuando llega, leo la revista Fortune, cuando me llega el número dedicado a las 50 más admiradas, siempre voy a ver si Caterpillar está ahí. Caterpillar siempre está ahí, siempre está ahí, entre las 50 más admiradas del mundo y desde luego la más admirada en su sector. Es decir, es una empresa de excelencia, de absoluta excelencia. Y estos son resultados, estos no son quimeras, estos son resultados. Y estos son resultados en los cuales yo he participado en pequeña medida, he puesto mi granito de arena. Yo he estado ahí, no estaba mirando, estaba metido ahí dentro. Y lo he vivido. Y me llena de orgullo haber trabajado en esta compañía que ha obtenido estos resultados a través de una gestión de excelencia, tanto técnica, científica, humanística y ética. ¿Y qué aprendí yo ahí? Bueno, aprendí muchas cosas. Esta lista es la misma lista de hace 10 o 12 años, cuando di esta conferencia también. Lo que pasa es que la he retocado tomando dos temas que en estos tiempos, en estos momentos actuales, son de rabiosa actualidad. Pero la lista es la misma, es la misma. Y he entresacado el tema de las auditorías y de la retribución de los directivos, que están de rabiosa actualidad. Entonces, la primera de ellas, pues, es de fácil solución. Bastaría un par de retoques, esta vez legislativos, bastaría para solucionarla, o tomarse realmente en serio el tema de las auditorías, porque siempre que hay una quiebra fraudulenta o una barbaridad de miles de millones, que los accionistas pierden todo su dinero, que tal y que cual y que no sé qué, detrás siempre sale el mismo argumento de los directivos de la empresa, es que la auditoría dijo que estaba todo impecable. Y la auditoría dice, es que me dieron mal los datos. Siempre estamos en las mismas. ¿Por qué decía yo que he vivido ahí? Porque yo he vivido ahí. Y sé cómo mienten las auditorías. Sé cómo mienten, lo sé, porque lo he vivido. Y eso es catastrófico, porque claro, lo que está es, la auditoría está para garantizar la veracidad de la contabilidad de la empresa ante los propietarios, los stakeholders, ante todo el mundo. Por lo tanto, su labor es de una trascendencia total y absoluta. Bueno, pues no. Nosotros teníamos a Arthur Andersen. Yo puedo hablar ahora de esto porque ya sabéis que Arthur Andersen desapareció. Con motivo del caso Enron, desapareció. Y teníamos a estos que eran los números unos. Y si no decían lo que nosotros les decíamos, al año siguiente no tenían la auditoría. Por eso mienten. Así es. Y es así, no es de otra manera. Porque es un negocio, pero se podría poner limitaciones a eso fácilmente. Se habló en su día de poner una limitación muy sencilla en número de años que podía ejercer una auditoría. Facilísimo. No más de 4 años, se tiene usted que cambiar de empresa. Bueno, la que se armó. Cosas tan sencillas como esas se podían hacer. O que el Instituto de Contabilidad, el ICAC, fuera serio y cuando hubiera una auditoría cuestionable, entrara a fondo en la cuestión, y si la auditoría no se había hecho bien, pues le pase a la auditora lo que le pasó a Arthur Andersen en Estados Unidos. Que la crujen. O sea, se podía resolver. Pero era muy importante. Esto es muy importante. Esto es muy importante. En los tiempos en los que yo empecé a trabajar, no había auditoría obligatoria. No existían. ¿Cómo se afrontaba el informe final de gestión del año? Pues lo verificaban tres accionistas, que ni eran auditores ni nada. 3 accionistas firmaban el informe del año. Y era más fiable entonces que ahora. Con 3 curritos que firmaran aquello, tenías más garantías que con un equipo de 20 auditores chupándote la sangre y cobrándote la hijuela, y luego para que luego resulte que esté mal o que no responda a la realidad. Ese es un gran tema. Ese es un gran tema que no se quiere abordar
Y ese es un grandísimo tema que se podría abordar y se salvarían muchas situaciones delicadas. Muchas. De manera que ha estado ahí siempre, pero lo he destacado porque hoy día es de más actualidad que nunca. Y luego el tema de la retribución de los directivos, bueno, eso, ¿para qué deciros? Más de actualidad que nunca. Nosotros teníamos un ratio en la empresa que nos preocupaba mucho, que era la relación entre los salarios de la alta dirección y el salario medio de la empresa. Y siempre estábamos dándole vueltas, si 1:10 o 1:15, podía ser ya 1:15 nos parecía ya elevado, ganar 15 veces más que la media de la empresa, nos parecía ya, teníamos un poco de remordimiento de conciencia, ¿no? Pero ya sabéis que hoy se dan 1:700, 1:100 es muy normal, y se dan 1:700. Pero lo que a mí, como responsable de recursos humanos, más me choca es que los responsables de la gestión se lleven grandes cantidades de dinero para hacer fracasar sus empresas. Esto es lo que no puedo entender. Por mucho que lo intento, no lo puedo entender. Porque siempre he entendido, como responsable de personal, que había que dar a cada uno lo suyo. Si lo hacías bien, te daban un buen bonus. Si lo hacías mal, no te daban bonus. Y si lo hacías muy mal, te echaban. Así de sencillo. Don Carlos, al cual mencionaré ahora en un momento, te ponía en la calle. Y eso es equidad. Eso es dar a cada uno lo suyo. Pero claro, cuando los señores que han quebrado una empresa o una caja o un no sé qué, se van a casa con unos cuantos millones de euros, yo, francamente, como se dice hoy, flipo. Flipo. Necesito rápidamente poner mi serie favorita y tal, para distraerme o tocar un poco el violín. Porque la verdad es que no me puede entrar en la cabeza cómo puede suceder esto. Bueno, pues sucede. La retribución de los directivos está muy mal gestionada, y ahí se podría legislar un poco también, ¿eh? Ahí también se podría legislar, y están en ello, los del libro de ayer están, pero vamos a ver lo que tardan, porque claro, estos se ponen a estudiarlo, pueden tardar 20 años, para entonces estos calvos. Entonces, no. Esto es he aprendido muchas cosas en la empresa, muchas cosas de estas. Y puedo aseguraros que no es difícil tomar decisiones a los altos niveles empresariales. Digamos que esto es difícil. No es difícil. Lo único que hay que tener es un poco de conciencia y un poco de honradez, nada más. Yo recuerdo el caso podría plantear, no en una clase de ética, pues podría plantear un caso real, no estos que se plantean de si usted está escalando una montaña y veo a alguien que se está muriendo, no, pero yo es que no soy escalador, por lo tanto no me ponga usted el caso de uno que va a escalar una montaña, no, póngame un caso real, ¿no? Pues el caso, por ejemplo, pues de un trabajador, en este caso una trabajadora que por su comportamiento absolutamente antilaboral y antisocial y antiprofesional, pues te ves obligado a ponerla en la calle. La citas en tu despacho y le dices, bueno, pues por esta carta y esta historia y esto no sé qué, vas a la calle. Y bueno, pues yo sabía que era la hija del inspector de Hacienda que estaba inspeccionando a la empresa. ¿Qué haces? Ese es el caso que yo plantearía, no el del escalador. No. Mira, ahí he estado yo, ahí me las he visto yo. ¿Y qué haces? Pues si te pones en plan contemplativo y tal, como me dijo el director financiero, hombre, ¿cómo se te ocurre charlar? Es que está aquí el inspector, que es su padre, joder. La decisión es muy fácil, o lo haces o no lo haces. No es difícil. Es facilísimo, es cuestión de echarle honestidad, honradez, sentido de la equidad, sentido de la justicia. Vas a la calle. Punto. Y diréis, ¿pasó algo? No pasó nada. Estoy seguro que al presidente de la compañía mía no le gustó.
estoy seguro. Pero es que no me importa. Como decía un profesor de management, usted no está para gustarle a su jefe, usted está para hacer las cosas bien. Entonces, esos son los casos, las realidades. No es difícil tomar decisiones, en absoluto, en absoluto. Me ha impresionado mucho Caterpillar, y ya voy entrando en la recta final, pero lo que más me ha chocado siempre en el mundo de la empresa ha sido el carácter de los líderes empresariales con los cuales he tenido el privilegio de trabajar. He tenido muchísima suerte de que he trabajado con jefes, unos mejores, otros peores, unos con más talento, otros con menos, pero algunos con un grado de liderazgo verdaderamente fantástico. Y voy a mencionar 2 o 3 casos. Este fue mi jefe directo durante años, Carlos Cifuentes López Quesada, presidente de Finanzauto, dealer de Caterpillar. Este nunca estuvo en los periódicos, nunca salió en los periódicos, creó una empresa de la nada, nos involucró, nos motivó, era un fenómeno de la gestión. Y me impresionaba de él, pues, su capacidad de decisión, porque era de los que tomaba decisiones, y su integridad impecable. Impresionaron esas 2 cosas. El resto, pues, ya podéis ver, era feo, antipático, ya falleció, me trato mucho con su hijo y se lo digo igual. Carlos, tu padre era antipático de narices. Le dijo, qué razón tenías, qué razón tienes. Pero es un gestor inigualable, fantástico. Tenía muchas cosas buenas. Me impresionaban, he trabajado con él y ha sido un privilegio estar a su lado. Y también he conocido a este otro de todavía más nivel, que era Bill Blackie, presidente de Caterpillar en la década de los 60 y los 70. Este caballero aparecía en la revista Fortune, creo que apareció en Time como empresario del año. Era un fuera de serie, claro. Y yo lo conocí muy brevemente ahí en Caterpillar, a Bill Blackie, durante una de mis visitas por allí, en el año 72 o 73 fue, y me lo topé en el ascensor. Me llevaron a visitar la zona noble de Caterpillar en un pueblecito que se llama Peoria, en Illinois, y fui a coger el ascensor y de repente aparece un señor pequeñito, con una cartera enorme, era más grande la cartera que él, se mete en el ascensor, y era Bill Blackie. Yo cuando vi que era Bill Blackie, por poco me desmayo, claro. Voy con Bill Blackie en el ascensor. Y Bill Blackie me empezó a hablar. Me preguntó, ¿de dónde eres? Pues, yo soy español. Hombre, tal, buena distribuidora, Finanzauto. Sabía quiénes éramos el tío. ¿Y qué tal van las cosas por España? Pues muy bien, y tal. Bajamos. Y luego en el enorme hall que tiene la instalación, pues seguimos hablando, me siguió haciendo preguntas. Y tal y cual. Y al cabo de 5 o 10 minutillos, pues se despidió, me dio la mano. Mucha suerte en tu carrera, Fernando. Muchas gracias, Bill. Adiós, Fernando. Adiós, Bill. Y cogió Bill Blackie su carterita y se fue andando tranquilamente por la calle, en Peoria, Illinois. Una persona normal, humilde, de trato afable, uno de los hombres más importantes de la industria norteamericana y mundial. Admirable realmente Bill Blackie en este breve encuentro que tuvimos tan personal, ¿no? Me admiran estos líderes impresionantes. Y curiosamente, los que ya me conocen de otras intervenciones saben que me gusta utilizar este modelo de liderazgo y lo he traído a colación porque hoy se está destacando muchísimo 2 aspectos de este modelo de liderazgo: el liderazgo participativo y el liderazgo íntegro. Se está destacando hoy día, los autores están destacando estas 2 características de este modelo, que sabéis que es el que yo utilizo habitualmente para intentar reflejar lo que es un gran líder. El liderazgo moral y el coraje en la toma de decisiones es demandado por los stakeholders alrededor del globo. Es demandado, pero no se sabe cómo imbuir. Las grandes escuelas de management de los Estados Unidos, de posgrado, siempre están con la misma. Les dicen, las empresas a las grandes escuelas les dicen, oiga,
nos mandan ustedes managers, gente que sabe mucho de finanzas, que sabe mucho de ratios, que sabe mucho de tal, pero no queremos eso, queremos líderes, no queremos managers. Ustedes no saben formar líderes. Y viene año tras año, tras año, tras año, que las empresas reclaman a las más dilectas escuelas de posgrado de management del mundo que no saben crear liderazgo, que envían gente que sabe mucho de las distintas funciones, pero que no saben liderar, que no tienen capacidad de liderazgo. Y eso es lo que se necesita. Y hablando de liderazgo, voy a referirme, yo estoy siempre estoy cada loco con su tema, ¿no? Y siempre estoy con el tema del liderazgo. A mí me encanta leer libros sobre todo tipo de líderes y tal, discursos, ¿eh? Ahora tengo un libro donde vienen los 50 mejores discursos de la historia y tal, y me lo estoy tragando con gran delectación. Y bueno, uno de los discursos es de Franklin Delano Roosevelt, ¿no? En su gran discurso de toma de posesión, donde dice, no tienen visión y cuando no hay visión la gente sufre. Y finalmente hay otros líderes también que me admiran, Jan Carlson, Ricardo Semler, etc. Pero este señor, a ese señor no le he conocido, pero he vivido en su país. Por supuesto es Nelson Mandela. Esta sonrisa de este señor que tenía defectos como todo el mundo, porque era humano, no era Dios, esa sonrisa salvó millones de vidas. Y no me cabe la menor duda porque durante el último año de mi vida profesional trabajé para una empresa sudafricana. Y me llevaron allí para enseñarme la empresa y tal, lo bonita que era, etcétera, 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 un año después de que se levantara el apartheid. O sea, ya no había apartheid. Un año después. Bueno, y claro, salí de allí, dije, aquí, en cuanto haya una elección democrática y ganen los negros, esto es un baño de sangre. ¿Por qué? Porque realmente era impresionante. Era impresionante. Al lado de Johannesburgo está Soweto, y todos los días la gente de Soweto iba a trabajar a Johannesburgo, y como no había transporte público, se tenían que pagar ellos unas camionetillas donde se metían 20, donde no cabían 2, o sea, una cosa terrible, terrible. Y yo que iba con mi mujer lo comentaba, digo, oye, María, aquí se va a liar una. Aquí se va a liar una terrible, porque es que las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, y Soweto, es que yo era de los pocos que se atrevía, de los poquísimos, por no decir el único, que se atrevía a ponerse unas zapatillas de correr y salir a correr por Johannesburgo. La gente me miraba como si fuera un loco, porque nadie se atrevía a pisar la calle como no fuera en coche. Yo iba, pim, 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 pim. Me miraban todos, con horror, con horror. Y bueno, aquí esto va a ser terrible. Y esta sonrisa salvó millones de vidas, estoy convencido. Nelson Mandela, tendría todos los defectos que quieras. Y fue esta sonrisa de un hombre que no tenía rencor, de un hombre bueno, que no tenía revanchismos, que no tenía... y que se limitó a decir, cuidado, y a sonreír. Y por muchas leyes que hagas, y mucha burocracia, y mucho lo que sea, comparado con una sonrisa como esta, no hay nada. Este es el liderazgo que realmente salva a las empresas y salva las vidas, y en este caso, miles, cientos de miles o millones de vidas. Porque lo que yo he visto, no sé si lo habréis visto vosotros, pero lo que yo he visto, de luego, era tremendo. Tremendo. El grado de crueldad moral de aquellos blancos era inaceptable. Inaceptable. Bueno, pues se convenció de que había que pasar por ello. Y asunto terminado, ¿no? Bueno, y finalmente, ¿cuál es la solución? Porque os he dicho que estamos perdiendo la partida, y la estamos perdiendo, que la solución no es crear leyes y burocracia y tal, y libros y no sé qué, y no sé cuántos. Y bueno, ¿y qué? ¿Cuál es la solución, no? Bueno, soluciones particulares hay, porque yo he vivido en una empresa que lo ha solucionado. Pero hay que buscar soluciones más generales.
Y yo creo que la solución está en la educación. En la educación. A la gente que va a liderar. Hay que enseñarle principios y valores que les hagan distinguir entre lo bueno y lo malo. Todo el que pisa una escuela de management, no te digo las grandes, Harvard, Princeton, no, Princeton es más científica, la Politécnica, el GIO, debería de enseñárseles qué es lo bueno y qué es lo malo y darles lecciones con casos, es decir, cosas estructuradas para aprender que eso es lo bueno y eso es lo malo, para que cuando te incorporas al mundo de la empresa, por lo menos sepas distinguir lo que es lo bueno y qué es lo malo. Y luego tú tomas tu decisión y haces de tu vida un ensayo, pero sepas distinguir. La clave está en la educación. Y yo soy padre y abuelo. Y he educado a mis hijas. Y no he educado a mis nietos porque no me dejan. Y a pesar de ello, de vez en cuando, me cuelo. Claro, pero no se ha fastidiado, no voy a colar, hombre. Claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Quién sabe más que un abuelo o una abuela? Nadie, nadie, nadie. Y desde luego, no sé si ha sido suerte o que el grupo de management que tenemos en casa, que es mi mujer y yo, en la que ella es el Chief Executive Officer y yo soy el Chief Operating Officer, pues hemos tenido un grandísimo éxito, grandísimo, porque son muy buena gente, son buena gente, buenas personas, aparte de buenas profesionales, muy buenas personas. Y con los nietos, pues de vez en cuando metemos ahí, nos introducimos, subrepticiamente, pero nos introducimos para ayudarles a que sean buena gente, que es lo más importante que hay en esta vida. No hay nada más importante que ser buena persona. Por eso cuando alguien opina, Chávarri, tal, Fernández, tal, ¿qué opináis de oír? Ha sido un buen manager, ha sido un gran ejecutivo. Y la gente dice, no, bueno, bien, pero ha sido una buena persona. Eso es lo que me llena de orgullo y de satisfacción. Me llena de orgullo y de satisfacción. Ser buena persona. Y hay que enseñarles a esta gente a ser buenas personas, a distinguir lo bueno y de lo malo. Que puedo aseguraros que en cursos que he dado Intercompany no está tan claro, ¿eh? No está tan claro. He dado algunos cursos in company donde me he llevado unos chascos descomunales, porque en gente de 35, 30, 40 años no lo tenían nada claro, nada, porque no tenían preparación y educación. Y lo mismo que hay que formarse en ratios, y hay que formarse en finanzas, y hay que formarse tal, hay que formarse en ética. Las escuelas tienen que formar en el tema de la ética, porque de la formación luego nace un substrato sobre el cual luego haces lo que quieras, pero por lo menos tienes la base, tienes que saberlo. De manera que esta es sin duda la educación, y termino. La clave es la integridad, y estos han sido los principios. Vive, no son míos, creo que son de Aristóteles. Vive honradamente, sin duda. No hagas daño a nadie. A veces lo haces sin querer, pero voluntariamente nunca, nunca. No hagas daño, no hagas daño. Y da a cada uno lo suyo. Imaginaros, como jefe de personal, mi mayor preocupación era dar a cada uno lo suyo, lo que merecía, con técnicas, con lo más científicamente posible, lo más objetivamente posible. No tenía otra obsesión más que cada uno recibiera en proporción a lo que aportaba la empresa, tanto en retribuciones como en promociones. Era mi máxima preocupación, que cada uno reciba lo suyo. Eso es lo que no se da. Lo que no se da y lo que he mencionado que no se da. Porque si alguien quiebra una empresa, la machaca, la destruye, la no sé qué, pues no tiene derecho a llevárselo crudo. Pero no por una cuestión de... No, porque no recibe lo que merece.
Es así de sencillo, son principios muy básicos. De manera que yo creo que la clave está en la educación, repito, la clave está en la educación de los futuros líderes para que sepan distinguir lo bueno y lo malo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por vuestra paciencia y hasta otra.